Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les damos una bienvenida cordial a nuestro ministerio, la Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Y les damos también una bienvenida muy cordial a la transmisión de esta oportunidad, la cual es las casas que Jesús visita. Y como sabemos, pues en esta programación nosotros estamos estudiando las hermosas enseñanzas del Señor Jesús a través de las parábolas, las enseñanzas que transformaron al mundo. Y el tema para esta noche es la parábola de la higuera. Es una parábola que nos enseña lecciones muy importantes y de mucha actualidad. De manera que los invitamos para que puedan compartir esta señal, para que puedan invitar a sus amistades y contactos a nuestro canal en YouTube, Iglesia a tu alcance TV, y también a unirse en nuestro grupo en Facebook, el cual es La Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. El Señor es muy misericordioso con cada uno de nosotros. Y es el propósito del Señor que a través de estos estudios nosotros podamos descubrir esos tesoros muy importantes, de mucha necesidad espiritual y que nos van a ayudar en nuestra vida cristiana, en nuestro desarrollo. Y como ya les he mencionado, la parábola de hoy es la parábola de la higuera. Y como es de conocimiento nuestro, el Señor Jesús en su ministerio siempre se le consideró, fue conocido como el gran rabí de Galilea. Y como buen maestro, él usaba las cosas cotidianas, las cosas que la gente sencilla, la gente sincera y humilde conocía de uso a diario. Y de esas cosas conocidas, el Señor Jesús las toma para poderles enseñar cosas desconocidas. En Israel habían tres árboles, vamos a decir, característicos de la nación o del pueblo de Israel. Una de ellas era la higuera, que es el tema de estudio en esta ocasión. Otra de ellas era la uva o la vid, y la otra de ellas era la oliva o las aceitunas, que en el Antiguo Testamento estas plantas siempre se usaron para referirse a Israel. Y en esta ocasión vamos a usar una de estas plantas en estudio, la cual es la higuera. Y el tema, el título que lleva en nuestras Biblias es La señal de la higuera. ¿Qué es lo que el Señor Jesús muestra aquí en esta enseñanza, en esta lección de la parábola? Esta parábola está registrada en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, en los versículos 32 al 38. Y dice así: de la higuera aprended la parábola, que cuando ya su rama está tierna y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que Él está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sean cumplidas. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Mas de aquel día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles, ángeles de los cielos, sino mi Padre que está en los cielos. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
porque como en los días de Noé antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Esa es la parábola. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús usó esa parábola? ¿Qué es lo que lo motivó a usar esa parábola? Es interesante lo que ocurre en el contexto. Esta parábola es producto de una sentencia que el Señor Jesús hace sobre Jerusalén y sobre el templo de Jerusalén, debido a que los discípulos lo llevaron para mostrarle la majestuosidad de ese templo. Y el Señor Jesús da una sentencia, y esa sentencia está registrada en los versículos 1 al 3, donde dice: y salido Jesús del templo, se iba. Y se le allegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y Jesús le dijo: ¿no veis todas estas cosas? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando sentando en el monte de las olivas, aquí menciona el otro árbol que le mencioné, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Noten que aquí hay elementos muy interesantes. Estos discípulos le hacen 3 preguntas al Señor Jesús. ¿Cuándo serán estas cosas? Segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? Tercera pregunta, ¿y qué señal habrá del fin del mundo? Pero, ¿a qué cosas ellos se referían? Ellos se referían a las cosas que el Señor Jesús les había dicho, ahí en el versículo 2, donde dice: de cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Pero luego, la pregunta siguiente es: ¿qué señal habrá de tu venida? Y este es el tema central de este estudio. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Entonces el Señor Jesús, para ilustrar la respuesta a estas 3 preguntas, usa la figura de la parábola que ya hemos leído. La parábola de la higuera. Y el tema en esta parábola es: ¿cuál es nuestra actitud ante estas señales de la segunda venida? Dicho de otra manera, ¿cuál debería ser nuestra actitud frente a estas señales que anuncian que la segunda venida del Señor Jesús está cerca? La palabra clave aquí es venida, porque habla de la venida de Cristo. Y el texto clave es el 37, donde dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. El Señor te puso en esta transmisión, no por casualidad, sino por un propósito. Porque Él tiene un plan para contigo. Y Él quiere, a través de esta parábola, dártelo a conocer, revelártelo, enseñarte, para que tú puedas entender, comprender y tomar decisiones sabias en tu vida frente a los propósitos que el Señor tiene para ti. Entonces la pregunta aquí: ¿para qué el Señor Jesús usó esta parábola? Para enseñarnos 2 cosas. Para enseñarnos a esperar la segunda venida de Cristo y para enseñarnos a apresurar la venida de Cristo. Es de esto que trata esta parábola. Y vamos a explicar. La parábola es las señales de la higuera. Y ya como hemos leído, pues habla allí
de lo que ocurre en esa transformación de esta planta según las estaciones del año. Hay latitudes en el mundo, hay países en el mundo que las estaciones son bien marcadas, como hay otras latitudes donde las estaciones no son muy marcadas. A mí me ha tocado vivir estos últimos 25 años en la costa este de los Estados Unidos. Es la costa del mar Atlántico. El estado es Massachusetts, la ciudad es Boston. Y aquí en esta región, las estaciones del año son bien marcadas. Y precisamente hace 3 días, 4 días, hemos empezado la estación de verano. Y cuando llega el 20 de junio, pues usted nota que está en la estación de verano porque hace un calor en grados bien altos. Y cuando es otoño, también usted siente ese cambio de estación. Cuando es primavera, usted también siente ese cambio de estación. Y cuando es invierno, por lo consiguiente. Entonces, aquí vemos que el Señor Jesús usa la figura de la higuera. Y vamos a leerlo nuevamente. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Aquí, cuando termina el invierno y empieza la primavera, en los meses de abril, ¿no?, mayo y junio, entonces los árboles comienzan a reverdecer. Los árboles comienzan a dar sus hojas, sus cogollos, luego sus flores y después sus frutos. Y cuando ya está terminando la primavera y empieza el verano, entonces el verano hace la función de hacer madurar aquellos frutos. Pero es interesante cómo es que el Señor Jesús ilustra esto, ¿no? De la parábola aprended, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como ya mencionamos, el Señor Jesús, a través de esta parábola, la usa como ilustración para enseñarnos acerca de la segunda venida, para enseñarnos cuál es el reloj profético que nos marca la diferencia del tiempo o que nos señala el tiempo que nos anuncia la segunda venida de Cristo, y ese reloj profético son las señales encontradas en todo este capítulo 24 de Mateo y todo el capítulo 25. Nos habla acerca de la segunda venida de Cristo. En la primera venida, el Señor Jesús vino como un ser humano y como un bebé indefenso, desprotegido. Porque vino a cumplir un propósito, vino a cumplir la misión de redimir esta humanidad a través de su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Pero en la segunda venida no va a venir como lo hizo en la primera venida. En esta segunda venida va a venir como Señor de señores y Rey de reyes. Y va a venir a juzgar a toda la humanidad. Es de esto que está hablando el Señor Jesús aquí. Para información de ustedes, quiero mencionarles lo siguiente, que 1 de cada 30 versículos que menciona la segunda venida de Cristo o del fin del mundo se encuentran registrados en los 216 capítulos del Nuevo Testamento. Hay más de 300 referencias que nos hablan en cuanto al retorno del Señor Jesús. En el Nuevo Testamento solamente hay 4 libros de los 27 libros que no lo mencionan, pero el resto
todos los 23 libros del Nuevo Testamento hacen referencia a la segunda venida de Cristo. Quiere decir que la 20ª parte del Nuevo Testamento se dedica al tema de la segunda venida de Cristo. Y en el en el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, sin excepción, todo el Antiguo Testamento se ocupa de hablarnos de la primera venida de Cristo y también de la segunda venida de Cristo. Yo los invito para que ustedes puedan leer el capítulo 24 del libro de Lucas. Y ahí van a encontrar que el Señor Jesús, dice el texto allí, que comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les enseñaba a esos discípulos en camino a Emaús todo lo que el Antiguo Testamento hablaba acerca de él. ¿Me entiende? O sea, hablando de Moisés, de Job, de David, de Isaías, de Jeremías y el resto de los profetas menores. Todos ellos hablaban de Cristo. Jesús siempre lo dijo de una manera clara y directa, de manera que nadie no se pueda entender mal, de que nada quede confuso. Los que vivieron después de la muerte de Cristo, es decir, los discípulos, los que vieron la resurrección y vieron la ascensión y siguieron las enseñanzas de Cristo y que establecieron aquella iglesia neotestamentaria, aquella iglesia naciente que luego se transformó en una iglesia creciente y que luego llegó a convertirse en una iglesia explosiva, estos discípulos siempre mencionaron en sus enseñanzas esta esperanza sublime y majestuosa, la cual es la segunda venida de Cristo. El tema de la segunda venida de Cristo es la piedra de toque de todo el Nuevo Testamento y también del Antiguo Testamento. Cuando tenemos la verdad del retorno de Cristo firmemente fija en nuestra mente y la comprendemos, entonces tenemos la perspectiva de la vida que nos puede obtener a partir de ningún otro estudio. Cuando se capta lo que quiere decir el cielo, no solo se capta el cielo, sino el hoy igualmente. Por eso, el Señor habla con tanta frecuencia del hecho de que volverá pronto. Y como hemos dicho, tomó la higuera para enseñarnos las señales. Así como cuando usted, al empezar la primavera, mira que comienzan en los árboles a salir las hojas, esos retoños, esos brotes, esos cogollos, luego las flores y luego el fruto, que todo eso es un proceso. De la misma manera, debe ilustrarnos que al contemplar nuestra sociedad, las señales que vemos o los acontecimientos que vemos son las señales de que Cristo está a las puertas. Y es interesante la expresión que él usa, de la higuera aprended. Cuando le preguntaron a Jesús, él va a usar unas ilustraciones como siempre lo hacía, para tratar de ayudarlos a comprender cómo esto encaja en su lugar. De todos los que hablan en la Biblia, Jesús era el que mejor sabía contar historias o usar ilustraciones con frecuencias como eran las parábolas. Y en este caso aquí tenemos esta parábola que ya hemos leído. Y en tan solo 6 versículos, él usa esta parábola para explicar una verdad muy importante. Dice el versículo 32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y las hojas brotan, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veréis todas estas cosas, sabed que Él está a las puertas.
Cuando veamos, como mencioné, en la primavera que comienzan a brotar las hojas y las flores y los frutos, debemos recordar siempre de mirar a nuestro alrededor, en el mundo religioso, en el mundo político, en el mundo económico, en el mundo social, en la naturaleza. Y vamos a darnos cuenta de que Él está a las puertas. Cuando vean todas estas cosas ocurriendo, tómenlo como una especie de anuncio o de ilustración anticipada de lo que va a suceder al final del mundo. Y todas estas cosas van a empezar a suceder de una manera gradual, de una manera poco a poco. ¿Qué cosas? Las señales de la segunda venida de Cristo, registradas en el capítulo 24 del libro de Mateo. Y allí en ese capítulo vamos a encontrar 9 señales acerca de el fin del tiempo, acerca de la venida de Cristo. Notemos que los discípulos le hicieron 3 preguntas. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del mundo? Entonces, vamos por partes. Vamos a ver aquí una de esas respuestas. Ya mencioné que esto que voy a leer a continuación está registrado en el capítulo 24 del libro de Mateo. Y solamente los voy a mencionar para que ustedes se tomen la ocupación de una tarea en casa, de poder leer todo el capítulo 24 del libro de Mateo y el capítulo 25. Miren, el versículo 5 dice, nos habla de los falsos mesías o falsos maestros. Está hablando de las señales en el aspecto religioso. Luego nos habla de guerras y rumores de guerras. Nos habla de las convulsiones sociales y políticas. Luego nos habla de hambres. Ahí nos está hablando acerca de los flagelos que azotarán a la humanidad. Luego nos habla de pestes o epidemias. Está hablando ahí de enfermedades y plagas en el versículo 7. En el mismo versículo 7 nos habla de señales que tienen que ver con nuestro planeta, con la Tierra, ¿no? Habla de terremotos y ahí podemos incluir, ¿me entiende? También los huracanes, podemos incluir ahí también los maremotos. Luego, el versículo 10 habla de los mártires, es decir, de la persecución que se va a desatar contra los fieles de Cristo, contra los seguidores de Cristo, contra los discípulos de Cristo. Y el versículo 11 nos habla acerca de los falsos profetas. Vendrán mucha gente que con elocuencia o con sutileza o con oratoria o con pedagogía o con teología tratarán de sorprender a la gente engañándole con esas enseñanzas falsas. Como también habrán otros que irán más allá todavía, que van a tomar la osadía de decir que son el Cristo actual, el Cristo moderno, el Cristo encarnado nuevamente. Son señales que están registradas ahí y que nosotros cuando veamos estas cosas tengamos presente de que Él está a las puertas. Y la señal número 9 ahí nos habla de la predicación del Evangelio. Mateo 24:14. Y será predicado este Evangelio a todas las naciones para testimonio de ellos, y entonces vendrá el fin. Y la señal número 8 nos habla de la iniquidad rampante y el enfriamiento de la fe. Nos enfrentaremos a vivir una religiosidad sin valores éticos, sin principios, sin moral. Nos tocará vivir un cristianismo sin Cristo. Nos tocará vivir un cristianismo despiadado, un cristianismo de forma y fórmulas. O sea, son cosas que anunciarán de que Cristo está
a las puertas. Pero aquí yo quiero explicar algo. En la actualidad hay grupos cristianos que atribuyen esta parábola a la nación de Israel, ya sea como nación o ya sea como pueblo. Y la pregunta ¿es la higuera Israel? La respuesta es no, porque la historia nos lo dice, empezando ahí mismo en los evangelios. Cuando Pilato pide a cuál de los dos reos iban a crucificar y les pone para que escojan entre Cristo o Barrabás, ellos escogieron a Barrabás y tuvieron la blasfemia y la osadía de decir que la sangre de ese condenado, en este caso era Cristo, caiga sobre nosotros y nuestra descendencia. Y fue así. Con la muerte de Cristo, ellos se sellaron vamos a decir, su sepulcro, donde murieron. Usó la palabra para referirme a que dejaron de ser hijos de Dios, dejaron de ser la nación escogida de Dios, dejaron de ser el pueblo de Dios como nación, como pueblo, a menos que en forma individual cada uno de esos judíos acepte a Cristo como el Salvador personal y como el Señor de sus vidas. Quedó esa ventana abierta, una decisión personal, pero como nación fueron desechados. Por lo tanto, esta parábola no habla de que Israel está representado aquí en esta higuera. Y luego, esta misma parábola está en el capítulo 21 del libro de Lucas. Y dice ahí, y les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. En el capítulo 24 de Mateo habla solo de la higuera, pero aquí en el libro de Lucas dice la higuera y todos los árboles. Si aquí, vamos a decir, hablara solo de la higuera, podríamos decir, bueno, esta higuera representa a Israel. Pero aun cuando dijera aquí que hablara solo de la higuera, la historia que ya les mencioné, de la actitud de Israel frente al Mesías, entonces lo descalifica para decir que esa higuera es el pueblo de Israel. Y como ya hemos leído en el versículo 3 del libro de Mateo, el Señor Jesús le da una sentencia. Una sentencia. Y la sentencia es que Jerusalén y el templo de Jerusalén iban a ser destruidos. Ahora, en el libro de Lucas, en el capítulo 21, cuando habla de esta misma parábola, el Señor Jesús da la señal específica y dice así, y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que está cerca su desolación. Apreciado oyente, apreciado amigo, apreciado hermano, en el año 66, después de Cristo, los judíos se rebelaron contra el Imperio Romano. 4 años más tarde, el año 70, Jerusalén fue sitiada y Jerusalén fue destruida por los ejércitos romanos al mando del general Tito. Y muchas personas han usado este capítulo 24 de Mateo para argumentar que se trata de una profecía de Israel. Si Israel ese año 70 fue masacrado y fue dispersado, entonces, dicen ellos, que al final del tiempo, así como la higuera reflorece y reverdece, de la misma manera el pueblo de Israel iba a reflorecer, a reverdecer. Y para ello ellos argumentan de que el 14 de mayo de 1948, cuando la ONU
crea el Estado de Israel. Ellos dicen, allí está la señal de la higuera. Es por eso que la higuera es Israel. Y luego dicen más. Cuando el Señor Jesús dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo se haya cumplido, ellos aluden diciendo de que, bueno, si en la Biblia habla de que una generación es entre 30 y 100 años, desde la fundación de este nuevo Estado de Israel, ya han pasado 70 años. Por lo tanto, Cristo va a venir a reinar allí en ese territorio. La verdad que es triste. Es triste ver cómo una de esas señales ahí en Mateo 24, cuando habla de los falsos profetas, están enseñando estas cosas que engañan a la gente, que engañan al creyente, que trafican con la fe, que negocian con la fe del creyente. Esta corriente de pensamiento se llama teología liberal, donde ellos pues enseñan de que el Estado de Israel va a convertirse en la capital del mundo y que allí en la ciudad de Jerusalén se va a reconstruir nuevamente ese templo que fue destruido en el año 70. Apreciados amigos, si usted quiere creer eso o si usted cree eso, pues yo voy a orar por usted, a la vez que lo siento por usted. Pero el deseo del Señor es que usted se deje instruir por lo que dice su palabra. Es por eso que comencé diciendo que si usted se cruzó con esta transmisión, no es por casualidad. Es porque Dios tiene un propósito para usted, para su vida. Luego dice los siguientes pensamientos. La higuera no es Israel, tampoco es la iglesia. En la próxima semana vamos a estudiar una parábola que sí, esa parábola es Israel. La parábola de la higuera estéril. Esa sí es Israel. Lo vamos a estudiar la próxima semana, de manera que sintonice esta transmisión. Pero en esta parábola, esta higuera es un cuadro claro de lo que Jesús está tratando de enseñar a sus discípulos. Lo que Jesús está diciendo es que todas estas cosas descritas en Mateo 24, del 1 al 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, cosas que ya las hemos leído, entonces nos indican de que el Señor Jesús está a las puertas. Algunas de estas cosas que estamos empezando a ver cada vez más y cada vez más en nuestros días, viene en forma gradual de menos a más. Y como mencionamos hace un instante, tengamos presente de que eso nos está enseñando de que Jesús está pronto y de que todo eso es una notificación de su segunda venida. La segunda pregunta es, ¿qué señal habrá del fin del mundo? La primera señal, la primera pregunta, ¿cuándo sucederán estas cosas? Está hablando de la destrucción de Israel, ocurrió. La segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? Ya las hemos leído, 9 señales en Mateo 24. Y la tercera pregunta, ¿qué señal habrá del fin del mundo? Vamos a verlo ahora. ¿Qué señal habrá del fin del mundo? Porque esta parábola nos habla de una manera profética las cosas que van a ocurrir. Al final de la historia de este mundo van a haber solo 2 grupos. El grupo que será llevado con Cristo en ocasión de la segunda venida de Cristo y el grupo de los que serán destruidos con la misma gloria y resplandor de la venida de Cristo. Y esta figura más o menos ilustra eso. Esas expresiones de susto, de miedo, de lamento, por no haber aceptado, por no haber creído las enseñanzas del Señor Jesús. El versículo 34 dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sean cumplidas. Hay falsos maestros, como ya lo mencioné, que enseñan que esta generación aludida aquí se refería a la generación de los discípulos.
No, no es así. Aquí, esta generación aludida aquí se refiere a la generación que verá las señales del fin del mundo, a la generación que verá las señales de la segunda venida de Cristo. ¿Cuáles señales? Las que están registradas en el mismo capítulo 24. Son 9 señales, desde el versículo 5 hasta el versículo 14. 9 señales. De todas esas señales, hay 2 señales, vamos a decir, que marcan la diferencia entre ser un hijo de Dios o no ser un hijo de Dios. Una de ellas es la que está en el versículo 14 de Mateo 24. Y dice, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Apreciado amigo, si tú estás escuchando esta transmisión es porque el Señor te ha llamado para que tú te conviertas en un instrumento de compartir y de transmitir esas lecciones y enseñanzas de la predicación del evangelio a todo el mundo, pero no necesitas ir a los confines del mundo, sino que tú necesitas ir a tu mundo, en tu casa, en la cuadra allí donde tú vives, en tu vecindario, en tu barrio, en tu urbanización, en tu pueblo, en tu aldea, en tu ciudad. Ese es tu mundo y es allí que tú tienes que ir a predicar el evangelio. Porque si el evangelio no se predica, entonces no va a haber segunda venida de Cristo. ¿Será eso? ¿Así ocurrirá? No, porque si usted no predica, igual el evangelio será predicado. Si los seres humanos no predican, dice el Señor Jesús, que aún las piedras hablarán. De manera que antes de que hablen las piedras, es mejor que usted hable de esta segunda venida de Cristo, del evangelio. Esta generación no era la generación de los discípulos, sino que esta generación estaba en el futuro, y ese futuro es el presente de hoy. ¿O acaso lo que hemos visto allí en el capítulo 24 del libro de Mateo no es lo que estamos viviendo? ¿No es lo que esta sociedad, este mundo contemporáneo está viviendo? Así como los brotes de las hojas de la higuera significan que el verano no está lejos, así estas señales que vemos ahora, que esta generación, nuestra generación está mirando, estamos viviendo, nos indican de que Él está a las puertas, de que no queda mucho tiempo. De manera que pongamos mucha atención. Miren lo que él dice. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Mas de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre que está en los cielos. Y ojo, aquí está la segunda llamada de atención que hace la diferencia. La primera, les dije, la predicación del evangelio. Y la segunda es esta. Dice ahí, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Amigo, el vivir la vida, el hacer inversiones en la vida, el hecho de emprender en la vida, el hecho de casarse y tener una familia, no es malo en sí. Lo malo está en que si tú tienes las prioridades invertidas, es decir, si para ti lo más importante es todo que aquí, lo que acabo de explicar, si para ti eso es lo más importante comparado con la importancia que le debe dar a Dios.
comparado con la importancia que le debes dar a tu relación con Dios. Eso es lo malo. Punto número 2. Dice aquí, más como en los días de Noé. Entonces, para saber y para conocer cómo era la vida de la humanidad en los días de Noé, no necesita usted ir a la Biblia. No necesita usted ir a los tratados de historia antigua. No necesita usted ir a bibliotecas electrónicas o cibernéticas para saber eso. No, nada de eso. Lo único que usted necesita simplemente es ver alrededor de este mundo, de esta sociedad. Todo lo malo, todo lo feo, todo lo negativo, todo lo triste de esta sociedad es lo mismo que vivió la humanidad, la sociedad en los días de Noé. Y es por eso que el Señor Jesús dice, y no pasará esta generación, nuestra generación, esta generación actual. ¿Por qué? Porque esta generación está viviendo los mismos desvandes que vivió la generación de los días de Noé. ¿Estás atendiendo, apreciado amigo, apreciado hermano? De la higuera aprended. Cuando estas cosas comiencen a suceder, es porque Él está cerca. Es porque el fin está cerca. Yo te pregunto, ¿quieres tú ser partícipe de esta generación que apresura la venida de Cristo? ¿Quieres tú ser partícipe de esta generación que espera y se prepara para la segunda venida de Cristo? Pues el Señor quiere darte la bienvenida. El Señor quiere que tú puedas arreglar tus cuentas con Él. El Señor quiere que tú aproveches esta oportunidad y que de ahora en adelante marques un antes y un después. Y si esta es la primera vez que estás sintonizando esta transmisión, te invitamos para que mires en el canal Iglesia a tu Alcance TV en YouTube. Ahí tenemos 30 videos que explican las parábolas del Señor Jesús, donde nos presentan las enseñanzas que transformaron el mundo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude. Y si tú crees de que nosotros podemos servirte de instrumento de ayuda en tu crecimiento espiritual, estamos a la orden. Nos puedes contactar a través de Messenger, a través de un WhatsApp, a través de un correo electrónico, en nuestra plantilla que ya hemos mostrado. Vamos a orar. Nuestro Padre, nuestro Dios, gracias te damos, porque en tu palabra, Señor, nos presentas esas lecciones que transformaron al mundo de los tiempos de los discípulos. Enséñanos, Señor, para seguir las pisadas del Maestro y para que también nosotros podamos transformar y revolucionar este mundo, convertidos en instrumentos en tus manos para la predicación de tu evangelio. Todo esto te lo suplicamos, confiando en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesús. Que Dios te bendiga. Apreciado amigo, apreciado hermano, quiera el Señor añadir bendición a la decisión que tú tomes y que puedas convertirte en esa persona que espera la segunda venida de Cristo y que apresura la segunda venida de Cristo. Que Dios te bendiga.